La Corte Constitucional estudia una tutela de la familia Galán que busca revivir el nuevo liberalismo, la plataforma política de Luis Carlos Galán. Conocimos las pruebas que ordenó el alto tribunal y que buscan constatar los reclamos de los Galán. Pero ¿cuál es el origen de esta historia? Noticias Caracol investiga. El ex senador Juan Manuel Galán y su familia andan en la cruzada por revivir el nuevo liberalismo, la plataforma política que fundó Luis Carlos Galán y que constituyó un baluarte de esperanza en la Colombia rota de los años 80, gobernada entonces en la trasescena por los sicarios y las mafias. Hubo un exterminio de los integrantes del movimiento, más de 50 líderes, militantes, exalcaldes, exconcejales del Magdalena Medio, de Puerto Boyacá y del Urabá antioqueño, junto con Rodrigo Lara, Luis Carlos Galán, Jorge Enrique Pulido, Guillermo Cano, que eran militantes del nuevo liberalismo, fueron asesinados. Y sus crímenes han venido siendo declarados de lesa humanidad por la justicia. Entonces, ese exterminio fue perpetrado por los mismos exterminadores de la Unión Patriótica. Desde noviembre de 2017, la familia Galán emprendió esta batalla jurídica bajo dos tesis. Primero, que el narcoparamilitarismo ejecutó un plan criminal sistemático para silenciar a los líderes y militantes del nuevo liberalismo, desde el exministro Rodrigo Lara Bonilla y los periodistas Guillermo Cano y Jorge Enrique Pulido, entre muchos otros, hasta el magnicidio del propio Luis Carlos Galán, ocurrido el 18 de agosto de 1989. El segundo reclamo es que el Estado le hizo trampa al nuevo liberalismo, porque en 1988, en virtud de un pacto político con el Partido Liberal, Luis Carlos Galán canceló la personería de esa colectividad, pero lo hizo bajo dos condiciones inmodificables: una reforma constitucional que incluyera las tesis que defendía su movimiento y una consulta popular para elegir al candidato del liberalismo para la presidencia. Ambos acuerdos se incumplieron a rajatabla. A la reforma le colgaron un narcomico a última hora y el gobierno Barco decidió retirar la iniciativa. Y la consulta no se dio porque a Galán lo asesinaron. Uno de sus verdugos era miembro del curubito del poder del Partido Liberal en esa época, Alberto Santofimio Botero, condenado a 24 años de prisión por este crimen. Agentes del liberalismo, miembros del liberalismo, pues hicieron parte de un complot para impedir que se realizara esa consulta y para impedir que Luis Carlos Galán llegara a la presidencia, pues asesinándolo. Se trata simplemente de reconocer que ahí hubo una traición en ese capítulo de la historia que llevó precisamente a la trampa de que el nuevo liberalismo dejara de existir y desaparecerlo. Lo dice hoy, todavía con amargura en el alma, el senador Iván Marulanda, entonces militante de ese partido. Por eso le resulta inaudito que tanto el Consejo Nacional Electoral como el Consejo de Estado hayan impedido revivir el nuevo liberalismo, simplemente asegurando que Galán canceló por voluntad propia la personería de su movimiento, olvidando que ello sí ocurrió, pero en el marco de un acuerdo político al que le hicieron conejo. Eso niega el engaño que sufrió el nuevo liberalismo cuando hizo unos acuerdos con el Partido Liberal. Eso se frustró porque miembros del Partido Liberal en el Senado le introdujeron a la reforma constitucional un mico sobre la extradición, sobre someter la extradición a referendo, y Carlos Lemos Simons, a finales del año 89, tuvo que hundir la reforma para evitar que pasara semejante adefesio. La última palabra sobre este caso la tiene la Corte Constitucional, que hoy estudia una tutela interpuesta por la familia Galán. Noticias Caracol conoció este auto de pruebas del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, ponente del proceso, que busca constatar los reclamos de los Galán, si hubo similitudes entre el genocidio de la UP y los crímenes contra el nuevo liberalismo, y determinar de una buena vez si a Luis Carlos Galán lo traicionaron. Algo que no duda su esposa Gloria Pachón. La recuperación del nuevo liberalismo sería una nueva vía de expresión para la democracia en Colombia, indudablemente, pero sobre todo para la cantidad de colombianos que no solamente acompañaron a Luis Carlos Galán en su lucha política, sino a los jóvenes que en este momento también están desencantados de la política
y no encuentran el camino para expresarse democráticamente. En este contexto, el magistrado Ibáñez le ordenó a la Fiscalía y a la Procuraduría que le envíen cuanto antes el estado de las investigaciones penales y disciplinarias en relación con 24 víctimas del nuevo liberalismo, entre exministros, exconcejales, exalcaldes y exdirigentes de Córdoba, Meta, el Magdalena Medio y Puerto Boyacá. También solicitó todos los documentos que analicen las conexiones entre los crímenes de la UP y el nuevo liberalismo y las evidencias de las alianzas políticas que hicieron estos dos movimientos políticos para las elecciones de 1986 en regiones como Tolima, Santander, Chocó, Caquetá y Arauca. Por último, pidió datos sobre un expediente clave. Información sobre el estado de los procesos en relación con el atentado contra el avión de Avianca HK-1803 el 27 de noviembre de 1989. Ese día murieron 107 personas tras una bomba que el cartel de Medellín le puso a la aeronave. Al parecer, el objetivo era César Gaviria, quien había recogido las banderas de Luis Carlos Galán tras su asesinato. Hoy, como cosa paradójica, Juan Manuel Galán busca revivir el movimiento de su padre porque no encontró espacios en el Partido Liberal que dirige César Gaviria. Galán está convencido de que tarde o temprano el nuevo liberalismo regresará a la arena política, pero también sabe que si la Corte Constitucional se demora mucho en definir esa tutela, aún dándoles la razón, no podría participar con sus listas en las elecciones de 2022. Juan David Laverde, Noticias Caracol.